Clase de milonga para parejas número 10. Y hoy veremos calecita cerrada, una forma sencilla y dinámica de mantenerse activo en la pista para poder avanzar. Seguime hasta el final. Sí, como ya sabés, hoy veremos calecita cerrada, una figura que suele usarse con bastante frecuencia en las pistas porteñas. Y enseguida te cuento de qué se trata. Pero antes de empezar, te propongo que elijas qué camino querés seguir en este video. Ver solo los ejercicios de milonga o saber sobre la cultura de la milonga y los ejercicios. Si quisieras ir directamente a los ejercicios y saltearte esta introducción, hacé clic en los números que te dejo aquí abajo en la descripción. Pero si quisieras aprender tanto sobre la cultura como el paso que hoy te voy a compartir, entonces quédate un minuto conmigo, que seguramente esta información va a enriquecer tu conocimiento. En la clase anterior te mencioné el nombre de Pepito Avellaneda, pero sin mayores datos, y lo cierto es que este hombre fue un verdadero creador que aportó mucho al género. Era una persona tan buena que difícilmente haya alguien que pudiera enojarse con él. Pero empecemos desde el comienzo. Pepito se llamaba José Domingo Monteleone. Había nacido en 1930 en la ciudad de Avellaneda y era pisero de profesión. Estudió en la Academia Nelson y en varias prácticas. Algo de eso te mencioné en mi libro Los Legionarios del Abrazo, que podés encontrar en mi página web. Pero sigamos adelante. En 1945, a los 15 años, Pepito realizó su primera exhibición. En 1950 ganó su primer concurso de baile y hacia fines de esa década participó bailando en vivo en los cines entre una película y otra. Y de a poco no solo fue transformándose en un gran bailarín de tango y milonga, sino que se fue formando como maestro. De hecho, entre los años 57 y 58 cambió su apellido por el de Avellaneda para representar su lugar de origen, un nombre con el que lo conocieron sus primeros alumnos. Así que dejó la pizzería y se dedicó a pleno a lo que más amaba, que era bailar. Sea como fuere, Pepito inventó sus propios pasos de milonga y a partir de 1986 comenzó a viajar por Europa y el norte de América para difundir el arte. Pero lo que más quiero destacar en este espacio es que fue tal vez el primer creador que dejó una serie de grabaciones con una enseñanza sistematizada de milonga, algo por lo cual quienes estudiamos el género le estamos agradecidos. No es mi intención extenderme aquí, por lo que si querés aportarme un dato más, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Suscribirte es gratuito y me alienta a compartirte más información. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y ahora sí, continuemos. Como te decía entonces, hoy veremos calecita cerrada, un nombre sencillo que le doy a este movimiento y que simplifica lo que vas a ver. Calecita, porque como vimos en la clase anterior, se trata de una vuelta que da el rol conductor mientras le indica al rol seguidor una serie de ochos adelante. Y cerrada, porque el conductor la puede indicar bien abrazado, comenzando por el lado cerrado, que es el lado en el que se unen los torsos. Pero antes de llegar a la calecita cerrada, iremos viendo el proceso paso a paso para que luego lo domines por completo. Así que ubica tu dispositivo en un lugar que lo puedas ver con comodidad y comencemos. 8 adelante y cruce. En esta primera parte veremos cómo indicar el 8 adelante y el cruce al rol seguidor, mientras el rol conductor acompaña con 2 pasos. Se trata de un movimiento que consiste en crear la idea de sincronicidad entre ambos movimientos. Veámoslo. Comencemos con las manos de la mujer sobre el pecho del varón o tomados de los brazos. 1. Pie derecho atrás del varón y pie izquierdo adelante de la mujer. 2. Paso al costado. 3. Pie derecho del varón por lado abierto y pie izquierdo de la mujer atrás.
4. Pie izquierdo del varón adelante y pie derecho de la mujer atrás. 5. Pies juntos del varón con peso sobre el pie derecho y cruce de la mujer con pie izquierdo por delante del derecho. Desde esta posición, pivot de la mujer hacia la izquierda con paso adelante de pie derecho y paso atrás del varón con pie izquierdo. Pivot de la mujer hacia la derecha para retomar el cruce y paso atrás del varón con pie derecho que junta con el pie izquierdo. Para terminar, 6, 7 y 8 del paso básico. Veámoslo nuevamente con detalles para el rol conductor. 1. Paso corto atrás. 2. Paso al costado más ancho que la mujer. 3. Paso regular de pie derecho por lado abierto y torso rotado hacia la mujer. 4. Paso regular de pie izquierdo con torso rotado hacia el hombro izquierdo de la mujer. 5. Pies juntos del varón con peso sobre el pie derecho y torso rotado hacia el hombro derecho de la mujer. 6. Rotación de torso de izquierda a derecha con pie izquierdo atrás. 7. Rotación de torso de derecha a izquierda y paso atrás con pie derecho que junta con el pie izquierdo. Y resuelve 6, 7 y 8. Nuevamente con más detalles. A medida que avancemos, notemos que en posición 3 el torso ya comienza a rotar para que al llegar a la posición 5 o de cruce natural, indiquemos el 8 adelante al rol seguidor mientras realizamos 2 simples pasos hacia atrás y concluimos en la resolución natural. Veamos el rol seguidor tomados de los brazos. 1. Paso corto adelante. 2. Paso al costado no más ancho que el hombro izquierdo del conductor. 3. Paso atrás regular con pie izquierdo. 4. Paso atrás regular con pie derecho rotado hacia la derecha según el torso del conductor. 5. Cruce con pivot por rotación del torso del conductor. 6. Pivot con rodillas juntas, pie derecho adelante con la punta rotada hacia el conductor y torso rotado hacia el conductor. 7. Pivot con rodillas juntas, pie izquierdo adelante con punta rotada hacia el conductor y torso rotado hacia el conductor. Y resuelve 6, 7 y 8. En todo momento, la pareja mantiene los torsos enfrentados. En posición 5, mientras la mujer comienza el 8 adelante, el varón da un paso corto hacia atrás y al terminar el 8 adelante, el varón junta los pies. La pareja resuelve con 6, 7 y 8 del paso básico. Veámoslo con música. 8 adelante con cambio de dirección. En esta segunda parte veremos una variación del ejercicio anterior. Realizaremos el 8 adelante del rol seguidor, pero en función de cambiar la dirección. Un movimiento que deberá realizarse con cautela y espacio en la pista. Veámoslo. Comencemos como vimos anteriormente, tomados de los brazos. 1. Pie derecho del varón atrás y pie izquierdo de la mujer adelante. 2. Paso al costado. 3. Pie derecho del varón por lado abierto y pie izquierdo de la mujer atrás. 4. Pie izquierdo del varón adelante y pie derecho de la mujer atrás. 5. Pies juntos del varón con peso sobre el pie derecho y cruce de la mujer con pie izquierdo por delante del derecho. Desde esta posición, pivot de la mujer hacia la izquierda con paso adelante de pie derecho y paso atrás del varón a 90 grados con pie izquierdo. Pivot de la mujer 90 grados hacia la derecha y paso atrás del varón con pie derecho que junta con el pie izquierdo. Para terminar, 6, 7 y 8 del paso básico. Veámoslo nuevamente con detalles para el rol conductor. Desde el inicio de la figura hasta la posición 5,
mantendremos la postura sin rigidez ni flojedad. Al llegar a la posición de cruce, rotemos 90 grados el pie izquierdo, juntemos el pie derecho y continuemos la rotación de torso para el cambio de dirección. Para terminar, 6, 7 y 8 del paso básico. Veámoslo desde otra perspectiva. Por cada movimiento que realicemos, anticipemos al rol seguidor cuál será nuestro próximo movimiento, de tal modo que rotemos el torso no solo para indicar el 8 adelante, sino también para indicarle la dirección. Veamos ahora el rol seguidor. Desde el inicio hasta la posición de cruce, evitaremos irnos con la espalda hacia atrás. Al llegar a la posición de cruce, comencemos el 8 adelante con idea de rodear al conductor, pero evitaremos el segundo pivot para avanzar hacia adelante con pie izquierdo. Para terminar, 6, 7 y 8 del paso básico. Veamos una vez más a la pareja desde otro ángulo. Durante el transcurso del movimiento, mantengamos siempre los torsos paralelos y seamos tan claros para indicar en un rol como tan perceptivos para seguir desde el otro rol. Veámoslo con música. Calecita cerrada. Ahora que estamos preparados, en esta última parte veremos propiamente la calecita cerrada, una sucesión de 8 adelante del rol seguidor mientras el conductor camina hacia atrás a su alrededor. Veámoslo. Tomados de los brazos, repasemos los movimientos. 1. Pie derecho atrás del varón y pie izquierdo adelante de la mujer. 2. Paso al costado. 3. Pie derecho del varón por lado abierto y pie izquierdo de la mujer atrás. 4. Pie izquierdo del varón adelante y pie derecho de la mujer atrás. 5. Pies juntos del varón con peso sobre el pie derecho y cruce de la mujer con pie izquierdo por delante del derecho. Desde esta posición, 8 adelante de la mujer acompañados por una caminata circular del varón con la intención de pisar al mismo tiempo. Para terminar, 6, 7 y 8 del paso básico. Revisemos el rol conductor. Desde el inicio de la figura hasta la posición de cruce, avancemos con confianza y sin exceso de energía. Luego, rotemos el torso para indicar los 8 adelante. Retrocedamos 90 grados con pie izquierdo y juntemos con pie derecho 4 veces, una por cada frente, de manera circular. Para terminar, 6, 7 y 8 del paso básico. Ocupémonos ahora del rol seguidor. Desde el inicio de la figura hasta la posición de cruce, mantengamos el torso paralelo al torso de quien realiza el rol conductor. Luego, realicemos los 8 adelante siempre con rodillas juntas y procurando que la punta del pie vaya apenas más allá de la punta del pie del conductor. Veámoslo con música. Como vemos, en la calecita cerrada, la pareja mantiene el movimiento en la pista de baile con pasos cortos, sin salirse de su carril ni de su espacio circular. Y te quiero compartir un dato más, pero antes, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal
y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el dato. Para que la calecita cerrada pueda realizarse con comodidad, es necesario que el conductor no trabe la cadera de quien desempeña el rol seguidor a fin de que éste pueda realizar los ochos con soltura ni lo saque de eje. Y del mismo modo, el rol seguidor deberá cuidar de no cargarle todo el peso del cuerpo a quien conduce, así como no levantar nunca los pies del piso para evitar dañar a alguien de alrededor. En pocas palabras, para que el movimiento fluya sin esfuerzo, debemos darle importancia al abrazo, la postura y al piso. Y basta reunir estos 3 puntos para que ya hayamos avanzado un paso sencillo, tan sencillo como el nombre Pepito Avellaneda. Nos vemos en la próxima clase de Milonga. Hasta pronto.